Estados Unidos, la administración Trump, está pidiendo a Rusia y a China desistir de sus esfuerzos de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, y lo está haciendo de varias formas. En una llamada, por ejemplo, con el canciller ruso Sergei Lavrov este 25 de marzo, el secretario de Estado Mike Pompeo pidió poner fin a la conducta no constructiva que tiene Rusia al referirse a la inserción de personal militar para apoyar al régimen de Maduro. Ese es el caso ruso. En el caso de China, el Banco Interamericano de Desarrollo canceló hacer su asamblea anual de gobernadores en Chengdu, China, porque autoridades allá rechazaron darle visa al economista Ricardo Hausmann, quien desde mediados de mes funge como representante de Juan Guaidó ante el organismo gobernador. Guaidó, quien se juramentó como presidente interino de Venezuela el 23 de enero, también fue reconocido por el BID a mediados de mes. Así que en 30 días la administración del BID va a sugerir a dónde y cuándo hará su reunión anual con Ricardo Hausmann presente. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, criticó el rechazo chino de otorgarle la visa a Hausmann. En un artículo publicado por el Miami Herald, señaló que es la primera vez en la historia del BID que una nación anfitriona rechaza a uno de los miembros. Para cambiar de sede esa reunión anual, los accionistas del banco, que son los propios países, votaron. Hay que decir que Estados Unidos tiene un 30% de esos votos. Y en un tuit, la vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental escribió: maravilloso ver que el 80% de los accionistas del BID rechacen la negativa de China de sentar a Ricardo Hausmann, el gobernador del BID para Venezuela, votando para mudar la reunión anual de Chengdu. El intento de China de impedir la participación de Hausmann violó un siglo de normas diplomáticas. Ese es el tuit de Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental. Y yo le agradezco a Ricardo Hausmann, gobernador de Juan Guaidó en el BID, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y profesor en la escuela John F. Kennedy de la misma universidad, que me acompañe para hablar de todo este tema. Ricardo, bienvenido. Primera vez que un país de una nación anfitriona rechaza a uno de sus miembros. ¿Qué decir primero de ese rechazo chino? Bueno, creo que es una violación de las normas. Es como decir que si a Estados Unidos no le gusta a Nicolás Maduro, puede quitarle la visa para que se presente a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No lo puede hacer porque eso está en el acta constitutiva de las Naciones Unidas y lo mismo está en el acta constitutiva del BID. De modo que era un exceso un abuso de poder por el lado de los chinos de tratar de imponer quiénes son los gobernadores del banco. Yo hubiese preferido, obviamente, que la reunión no hubiese ocurrido porque China es un socio importante de América Latina, porque Venezuela tiene que volver a entrar al Banco Interamericano de Desarrollo. Las relaciones entre el gobierno de Maduro y el Banco Interamericano de Desarrollo han sido desastrosas. El último préstamo que le dio el banco a Venezuela fue en el año 2010, un préstamo para repotenciar 6 turbinas de la represa hidroeléctrica del Guri, un contrato que se le otorgó a una empresa china de todo el mundo, una empresa china. El gobierno usó parte de ese dinero, no hizo lo que tenía que hacer. Para el año 2018 el BID decidió cancelar el préstamo y desde el año 2018 Venezuela no le paga al BID, está en retrasos con el BID y se han suspendido las relaciones con el BID. El BID es un organismo súper importante, claro, súper capaz para hacer cosas por Venezuela. Sabe mucho de electricidad, sabe mucho de agua, sabe mucho de transferencias sociales, sabe mucho de salud, de educación. Es una gran organización, puede aportarle mucho al desarrollo del país, pero las relaciones de Maduro con esa institución han sido desastrosas y restablecer esa relación para Venezuela es crucial. Es muy importante que solamente estamos hablando de que se va a marcar en esta asamblea de 2019 los 60 años del banco, banco para el cual trabajó Ricardo Hausmann como economista jefe, por cierto, y que el BID haya dicho y los países que votaron no nos atenemos a esta condición, nos vamos a otra sede, es igualmente importante, Ricardo. Bueno, la verdad que es un respaldo al presidente Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional,
a la democracia venezolana que tantos países le dijeron no a China. O sea, dijeron, mire, nosotros queremos tener relaciones con China, relaciones comerciales y de todo tipo, sí, pero no podemos aceptar esta imposición. El hecho de que lo hayan hecho realmente, y no es solamente los países americanos de las Américas, Estados Unidos, Canadá, etcétera, pero fue también Europa, fue también Japón, Corea del Sur. O sea, creo que China, de hecho, solamente logró que la apoyaran Belice, Bolivia y Nicaragua, de 48 países que votaron. De modo que creo que fue creo que fue un error diplomático de los chinos, pero dado que China vetó mi participación, la participación de Venezuela, sí, pues creo que era lo mejor que podía pasar para nosotros. Y decir que países que tienen importante número de votos en estas decisiones, pues están varios de los que ya han reconocido a Juan Guaidó. Estamos hablando de Argentina con más de 10, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México, que bueno, en este caso tiene otro tipo de doctrina o de filosofía o de estrategia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso Estados Unidos con 30, y como dice Ricardo Hausmann, bueno, pues China es un importante miembro que no es regional, pero es miembro también del banco. Ahora, es muy importante decir que el BID es la primera institución de su tipo en reconocer a Guaidó. Estamos esperando que ocurra lo mismo en el caso del Fondo Monetario Internacional en las reuniones de primavera, y lo pregunto porque, vamos, Ricardo Hausmann tiene importantes contactos y es conocido también en este circuito financiero. ¿Lo esperaría entonces que ocurra? Yo creo que esto no se trata de mi persona. El tema es un tema del reconocimiento a la Asamblea Nacional, al presidente Guaidó, sí, a la interpretación que él hace de la Constitución venezolana. Y creo que en eso se juega el asunto. Los países que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela son mayoría tanto en el Fondo Monetario como en el Banco Mundial, dado su peso accionario. Ellos deben decidir, esos países, reflejar su opinión sobre Juan Guaidó en la representación institucional ante estos órganos multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo es el primer ente multilateral, sí, que reconoce a Juan Guaidó. Y la pregunta para los europeos, básicamente, es si ellos van a apoyar una decisión similar en el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Hablando tantos años de la reconstrucción de Venezuela y lo que va a necesitar este país en el futuro, pues sí, por supuesto que se habla de miles de millones de dólares, pero cuando se habla de articular un plan, ¿en qué está trabajando Ricardo Hausmann hoy día para articular ese plan y que quizá estaría empezando a llevar algo a la siguiente Asamblea de Gobernadores, o no va a ser el escenario ahí? ¿Cómo está trazando ese plan? Bueno, el plan es un plan de la Asamblea Nacional de Venezuela, es un plan del presidente Juan Guaidó, se llama Plan País. Sí. Yo soy un orgulloso miembro del equipo que trabaja en ese plan, pero es el plan del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional de la democracia venezolana, no es mi plan. Es un plan que hemos presentado a todas las instancias, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Grupo de Lima, a distintas instancias internacionales para ir compartiendo un diagnóstico de lo que está pasando en el país, que ellos entiendan cómo es nuestra interpretación y nuestra estrategia de cómo darle vuelta a la situación venezolana y por lo tanto acordar el tipo de apoyos y ayudas que vamos a necesitar para hacer de ese plan una realidad. Mi sensación es que la percepción que ha generado el Plan País en todas estas instancias es muy positiva, que muchos comparten, los organismos más o menos comparten los parámetros, los análisis, las prioridades, y que muchos están trabajando en hacerlo realidad. Yo el jueves pasado me reuní con el Banco Interamericano de Desarrollo, una reunión bastante grande donde están representados todos los departamentos del banco, y pues estuve gratísimamente impresionado, no solamente por el trabajo que ellos han venido haciendo muy alineado con el Plan País, pero además el entusiasmo que había en el cuarto, decir, mire, nosotros somos el Banco Interamericano de Desarrollo, nuestra meta es el desarrollo y no hemos tenido un reto de desarrollo tan grave, tan importante, tan serio como es el que enfrenta Venezuela en este momento, y están
súper entusiasmados con la posibilidad de participar en ayudar a la recuperación de Venezuela. Hablando de ese plan país, la pregunta va más orientada a cómo organiza la ejecución y la implementación del plan en el momento en que esto sea posible, pensando en que ya describió Ricardo Hausmann cómo estaba y hasta dónde quedó la relación deteriorada con el propio organismo, con el BID en tiempos de Maduro. Es por ahí donde tenemos la duda, ¿cuáles van a ser o cómo lo van a organizar todo ese entusiasmo en una nación que va a necesitar mucho orden para plantear las soluciones? Mira, yo creo que a nivel operativo, yo te diría que es donde importa al final para hacer las cosas. Yo creo que se está avanzando y se está avanzando a buen ritmo. Por ejemplo, el BID conoce bien el sector eléctrico venezolano. Es lógico que el BID tenga un rol en ayudarnos a recuperar la electricidad en Venezuela, que como viste hemos tenido un apagón que duró 5 días, tenemos una escasez impresionante de luz en todo el país, eso se traduce en escasez de agua, eso tiene enormes impactos sobre la calidad de vida de los venezolanos. El BID sabe mucho de transferencias sociales, de política social, son los que han estado financiando todos estos años la encuesta de condiciones de vida de los venezolanos, que dado que el gobierno dejó de hacer encuestas sociales, esta es la única visión que tenemos sobre el país y son los que han determinado que Venezuela tiene 94% de pobreza. Entonces trabajamos con ellos cómo atender a los grupos vulnerables. Ellos entienden la magnitud del problema, han sido unos participantes muy importantes en convocar al resto de las instituciones de Washington en la búsqueda de soluciones comunes. Y creo que de ese lado la cosa va bien. Están deseosos de ver que la relación de Venezuela con el BID vuelva a ser lo que fue históricamente. Muchísimas gracias por compartir esta perspectiva, Ricardo Hausmann, y bueno, estaremos pendientes para monitorear aquellos esfuerzos que se lleven a cabo ya en territorio venezolano. Gracias.